8. Romanos capítulo número 8. Si conserva un boletín del domingo, ahí están las actividades, los anuncios. Gloria al Señor. Amén. Romanos capítulo número 8, cuando lo tenga, dice amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer comenzando en el versículo 5 al versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Gloria a Dios. Ahora el versículo 9 literalmente dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Así dicen otras traducciones más exactas que esta Reina Valera 60. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Oramos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a entenderla, a poder apropiarla en nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales. Queremos ver lo que ya tú has puesto allí en tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdame a poder exponer esta enseñanza con claridad, con poder, de manera que tu pueblo salga de aquí esta noche edificado. En el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario sea quitado de cada mente, y todo espíritu que no es tuyo sea echado fuera de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. En esta noche comenzamos un nuevo tópico, y realmente es interesante porque no es nuevo. No es nuevo, pero es un nuevo tópico. Ya no es el que estábamos estudiando la semana anterior y las semanas anteriores. Pero es muy importante. Es el último tópico de esta serie que hemos traído ya por un año. Hemos analizado diferentes tópicos de mucha importancia para la vida cristiana, para fortalecer nuestra fe, para crecer en el conocimiento del Señor. Y en esta noche yo quiero hablarte sobre el título, bajo el título, dos clases de conocimiento. Dos clases de conocimiento. Y es interesante el tópico, basados en esta porción de la Escritura que hemos leído esta noche. Cuando comenzamos esta serie de enseñanzas, tratamos sobre este tema, no bajo este título y no tan directamente como lo vamos a tratar hoy, pero ya los que han estado viniendo los martes por mucho tiempo van a refrescar conocimiento de algunas cosas y van a darse cuenta que ya estas verdades más fácilmente se penetran en nuestro corazón. Dos clases de conocimiento. Y es interesante notar que todo lo que el hombre sabe acerca de la realidad, el tremendo conocimiento que realmente llena bibliotecas, libros de texto en universidades, todo procede, y oiga bien, esto es muy importante, de los contactos del hombre con el mundo físico. Contactos que se basan en las percepciones sensoriales del individuo. Sensoriales quiere decir de los sentidos. O sea, todo contacto que tiene el hombre con el mundo lo tiene por medio de sus 5 sentidos. ¿Sí? Los 5 sentidos que son parte del sistema nervioso central y que son, como todos sabemos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. A través de estos 5 sentidos, el cerebro permite que nosotros nos comuniquemos, o que vienen por el cerebro, podemos comunicarnos con el mundo físico. Y el hombre natural, la única realidad que conoce, o vamos a ponerlo de esta manera, no
conoce nada de la realidad excepto lo que ha recibido a través de esos 5 sentidos. O sea, la capacidad científica en el ser humano es asombrosa. Nosotros somos testigos de la tecnología, cómo avanza día a día en una manera tremenda. Y cada vez el hombre descubre cosas, muestra la capacidad intelectual que hay en el ser humano. Cuando el hombre estudia la creación, la estudia por medio de sus 5 sentidos. Realmente hay señales en cada avance de la ciencia, de la tecnología, que indican proyecto, inteligencia, que el hombre descubre, que realmente le obligan a creer, aunque muchos batallan para no creerlo, que hay un creador inteligente que ha creado todo lo que existe. Eso es interesante. Muchos científicos, intelectuales, gente de mucho conocimiento, llegan a negar la existencia de Dios. Llegan a negar la existencia de todo lo espiritual y se basan solamente en lo que ellos pueden percibir con su entendimiento natural. Pero cuando alguien que estudia comienza a darse cuenta de cómo este universo ha sido puesto donde está puesto y cómo todo está dentro de un orden, que si por alguna razón ese orden se sale de su lugar, los resultados son catastróficos. Es muy difícil para una persona creer que todo se hizo solo. O sea, es más difícil creer que todo se hizo solo que creer que hubo alguien o que hay alguien muy inteligente que lo creó todo bien hecho. Como decía esa canción que cantábamos, todo lo que él hace, lo hace bien. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin embargo, por mucho que el hombre ha estudiado y ha reconocido que hay un creador inteligente que ha creado lo que hoy vemos, sin embargo, a través de sus estudios, el hombre no puede encontrar a ese creador. No lo puede encontrar. O sea que esta búsqueda de Dios ha sido el problema más grande de la vida del ser humano. El hombre ha explorado la creación, ha deseado adquirir conocimiento técnico de la naturaleza en un esfuerzo para encontrar al creador, pero la ciencia nunca podrá descubrirlo porque el creador es espíritu. Dios es espíritu. Sí, yo me acuerdo cuando estaba en Cuba, yo era un niño y el primer cosmonauta que fue al espacio de la Unión Soviética, él fue y realmente fue todo un éxito, todo algo tremendo. Y cuando él regresó en manera de crítica, de burla, de sarcasmo, lo primero que él dijo fue, no vi a Dios por ningún lado. Y no se dio cuenta que lo que él habló fue la tontería más grande que un ser humano puede hablar. Es impresionante, una persona que tiene que haber tenido una base de educación, de conocimiento, viniera con esa respuesta. Pero es correcto. No solamente el que fue al espacio, pero hoy día, cuando fue el hombre a la luna, cuando van mucho más lejos todavía, no pueden encontrar a Dios. Porque Dios no es físico. Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y Él no puede ser encontrado o descubierto por los 5 sentidos físicos. Esto es imposible. A pesar de la ayuda que al hombre le proporcione los instrumentos que él tiene, telescopio, microscopio, lo que sea, no puede encontrar a Dios porque Dios no es físico. Dios es espíritu. Jesús dio esa revelación. Jesús dijo, la hora viene y ahora es, Juan capítulo 4, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces le añadió, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario
que le adoren. Aleluya. La primera tendencia científica fue dar una explicación mecánica del universo, dejando a Dios fuera. Pero a medida que la ciencia fue avanzando, ha entendido que las maravillas de la creación no pudieron haberse hechos por sí mismas y comprenden que el gran diseño mecánico del universo debe tener un diseñador. Y la Biblia misma dice, los cielos cuentan, Salmo 19:1, la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos capítulo 1 dice, las cosas invisibles de Dios han sido dadas a conocer por medio de las cosas visibles. De manera que cualquier persona inteligente se da cuenta que sí realmente existe un creador, pero no lo puede encontrar a través de su entendimiento natural y a través de los 5 sentidos. Es imposible. Dios no creó al hombre para que no pudiera encontrar a Dios. O sea, Dios creó al hombre para que pudiera tener comunión, compañerismo con Él. Y realmente el hombre perdió esa posición o ese privilegio de poder conocer a Dios en la manera correcta cuando el hombre pecó al principio, cuando el hombre se alejó de Dios por su traición en el huerto del Edén. Ahora, el hombre con su cuerpo físico y sus 5 sentidos nunca puede entrar en contacto con Dios. Iglesia, esta es una enseñanza que es de mucha utilidad para ti y para mí como creyentes. Y en la manera que voy a ir desarrollándolo así despacito, te vas a ir dando cuenta por qué necesitamos entender esto así. Dios no intenta que el hombre le conozca por sus 5 sentidos. Dios es espíritu, lo vuelvo a decir. Y el verdadero hombre, el hombre verdadero es el espíritu creado a la imagen de Dios. Yo mencionaba algo de esto en el domingo, cuando buscábamos allí en 1 Tesalonicenses 5:23, no lo tiene que buscar, donde dice, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo es bien claro allí, aunque muchos teólogos no están de acuerdo, pero es lo que dice el texto. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y él pone espíritu primero. Y yo he leído muchos comentarios bíblicos, libros de texto de diferentes autores cristianos. Y ponen el hombre es cuerpo, alma y espíritu. O el hombre es cuerpo y alma. O sea, muchos dicen alma y espíritu es lo mismo. Otros dicen cuerpo y alma. No tocan la palabra espíritu. Pero siempre ponen la palabra cuerpo primero. Y eso indica que la manera de mirar al ser humano lo miran en lo externo y no en lo interno. O sea, ¿cuál es la importancia de eso? La importancia de esto es que nosotros no podemos desarrollar una vida de fe victoriosa, cuando estamos poniendo nuestra mirada y nuestra atención en lo físico. Porque lo físico es muy variable y no es lo que realmente describe al ser humano en primer lugar. Por eso la palabra es bueno tocarla tal y como está escrita. Espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Pablo pone la palabra espíritu primero, implica que el ser humano es espíritu primeramente. Somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Amén. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, la imagen de Dios en el hombre es que el hombre es espíritu, como Dios es espíritu. Y Dios creó al hombre para que fuera una copia de él. Eso es interesante. Cuando tú lees en Génesis 1:26, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. La palabra imagen y la palabra semejanza son dos palabras hebreas, o traducidas de dos palabras hebreas, que significan prácticamente lo mismo, pero implican una copia exacta del original. O sea, Dios es el original. O sea, cuando tú haces una carta o un estudio y haces tu copia original o tu original, lo escribes como yo escribí mis notas acá. Ahora quieres hacer 20 copias o 100 copias. Tú haces 20 copias allí en la impresora, o 100 o 1000 copias, las que sean. Todas van a salir exactamente igual, pero no son la original. Algo tienen que le puede mirar, algún detallito que dice, esta no es el original, pero son idénticas. Si el original está equivocado y hay una palabra mal escrita, todas las 1000 copias o 1.000.000 de copias van a salir con la misma falta de ortografía. ¿Por qué? Porque son exactamente una copia del original. ¿Sí me explico? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Dios estaba haciendo un ser que fuera idénticamente igual que Él, con la intención de poder señorear en este mundo físico, con autoridad y con poder, sujeto a Él, que es Dios. ¿Me está entendiendo? El hombre real es el espíritu. Cuando Dios formó al hombre, dice Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo formó, le dio la forma. Sopló en él aliento de vida. Y el hombre fue o vino a ser un ser viviente. Hecho del polvo de la tierra a su cuerpo, pero con el aliento de la vida de Dios en él. Algo que Dios no hizo cuando creó los animales. Algo que Dios no hizo cuando creó las aves del cielo, los peces del mar, las bestias del campo. Dios dijo que la tierra produzca animales, produzca seres vivientes, que las aguas produzcan. Dio esa orden. Pero cuando Él creó al hombre, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Amén. Quiere decir que la imagen del hombre o la imagen de Dios en el hombre está reflejada en su área espiritual, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios le dio al hombre la capacidad de hablar palabras, no solamente para comunicarse, sino para dar órdenes, tomar autoridad sobre el mundo físico que Él creó. Dios puso al hombre por encima de todo lo que Él creó. ¿Me está entendiendo? O sea, podemos entender entonces que realmente el hombre verdadero es el espíritu que fue creado a imagen de Dios, con la capacidad de conocer a Dios y de tener compañerismo con Dios. Eso es interesante. O sea, Dios no creó a los animales para tener compañerismo con Él. Dios no creó incluso los ángeles para tener compañerismo con Él. Dios creó al hombre. ¿Qué privilegio el hombre recibió de Dios cuando Dios quiso crear un ser semejante a Él para que tomara autoridad sobre este mundo de la misma manera que Él toma autoridad sobre todo lo que Él ha creado? Gloria al Señor. Amén. O sea, eso es algo que va mucho más allá de lo que tú y yo podemos imaginar hoy día, que hemos vivido todo el tiempo en un mundo caído, que está separado de Dios por causa del pecado. Pero cuando Dios creó a Adán y a Eva, estos seres eran extraordinarios. Lo que ellos tenían era extraordinario. La capacidad. Dice el Salmo 15, vamos a mirarlo allí un momentito. Salmo número 15. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Oh, bendito el nombre del Señor. Si lo dice, espérate un momentito. Salmo número 15. No, Salmo 115, perdón. Salmo 115. 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Mira lo que dice
este precioso pasaje de la Biblia. Aleluya. Cuando lo tenga, dice amén. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. O sea, Dios dio esta tierra al hombre para que la dominara, para que se enseñoreara sobre ella, para que tomara dominio, autoridad sobre ella. De la manera que Dios toma autoridad sobre todas las cosas, pero Él dio al hombre la capacidad de tomar autoridad sobre este planeta. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor. O sea, de modo que el hombre, tal como salió de las manos de Dios en la creación, él conocía a Dios y caminaba en comunión con Dios. Y Cristo, cuando Él estuvo aquí, reveló que los que le adoran a Dios deben adorarle en espíritu. A través del Antiguo Testamento, Dios siempre buscó tener comunión con el hombre, pero por causa de que el hombre era muerto espiritualmente, Dios tenía que tener comunión con el hombre a través de cosas físicas, que pudiera el hombre poder tener contacto para tener una idea, tipos, figuras de Cristo que vendría en el futuro para traer vida al espíritu del hombre, y que el hombre pudiera otra vez desarrollar, practicar, ejercitar, disfrutar de esa comunión con Dios en su espíritu. Aleluya. O sea que el cuerpo físico le fue dado al hombre como una morada para su espíritu en este universo físico. Déjame ponerlo de esta manera. Cuando Dios creó al hombre, Dios creó un ser espiritual con un alma y un cuerpo físico. Con el cuerpo físico, a través de los 5 sentidos, el hombre tiene contacto con este mundo físico. Y es precioso. Y cada uno de esos 5 sentidos es necesario. Cuando uno de esos 5 sentidos no está funcionando bien, el hombre se siente que le falta algo para poder desarrollarse completamente. O sea, los 5 sentidos es algo totalmente necesario, importante, pero es para poder tomar contacto con este mundo físico. O sea, Dios creó un ser espiritual para poder dominar en un mundo físico, y para ello necesitaba un cuerpo físico para tomar contacto. Ahora, ese cuerpo físico le da al hombre autoridad sobre esta tierra. Los ángeles no tienen autoridad sobre esta tierra, porque no tienen un cuerpo físico. Ellos son espíritus. Pero el hombre recibió de Dios la autoridad para dirigir, para gobernar esta tierra, porque es un ser espiritual, pero viviendo en un cuerpo físico. Y este cuerpo es, como yo decía el domingo, el estuche. Es la casa donde el espíritu vive. Ninguno de nosotros puede ver quiénes realmente somos, aunque nos miremos en el espejo, porque lo que vemos es nuestra parte exterior, nuestra casa, donde nuestro ser real, nuestra persona real vive. Cuando morimos, el espíritu y el alma se van del cuerpo, el cuerpo queda. Y un cuerpo sin espíritu está muerto. Es como cuando tú te pones un guante. El guante tiene toda la misma figura de tu mano, pero no es tu mano. Y cuando tú mueves tu mano, el guante se mueve. Pero el guante no se mueve porque tiene vida. Es la mano que está dentro que lo mueve. Tiras el guante al piso y le puedes gritar para que se mueva y no se mueve. ¿Por qué? Porque el guante sin la mano no tiene vida. De la misma manera, el cuerpo es como el guante. El espíritu es como la mano. En el momento que el espíritu y el alma salen del cuerpo, el cuerpo queda totalmente sin vida. Sí, y aún en los funerales el cuerpo de fulano de tal va a ser velado en tal lugar. El cuerpo de. Nunca dicen fulano de tal va a ser velado. No, el cuerpo de. ¿Por qué? Porque ya esa persona no está. Está su cuerpo. Pero la persona real se fue en el momento que dejó de respirar y su corazón paró. ¿Me está entendiendo? O sea, es interesante que tú y yo tengamos ese entendimiento de que nosotros somos primeramente seres espirituales. Que tenemos un alma con emociones, con voluntad, con intelecto, pero vivimos en un cuerpo. Gloria a Dios. Y ese cuerpo nos capacita para vivir aquí en la tierra.
para tener contacto con este mundo físico. Pero por medio del Espíritu es que el hombre podía conocer a Dios. Es por medio del Espíritu humano que Dios puso allí que el hombre podría tener comunión con Dios, compañerismo con el Señor. Ahora, ¿por qué digo que esto es tan importante? Porque nosotros como creyentes muchas veces queremos sentir a Dios. Sentirlo con nuestras emociones. Queremos ver señales de que Dios está presente, para entonces entender y creer que Dios está presente. Y cuando nosotros nos dejamos guiar de esa manera, vamos a terminar confundidos, frustrados y desanimados. ¿Por qué? Porque estamos buscando a Dios incorrectamente. Dios es espíritu. ¿Sí? Dios no está en el ámbito de lo natural o en el ámbito, o no se manifiesta en el ámbito de lo natural, de manera que podemos verlo, olerlo, tocarlo, sentirlo. Si Él quiere manifestarse, Él lo puede hacer, pero no es lo que usualmente pasa. ¿Me está entendiendo? O sea, hay gente que ha visto visiones de ángeles, hay gente que ha tenido encuentros sobrenaturales fantásticos, creyentes, me refiero. Pero eso no pasa todos los días. Y eso no pasa siempre a la misma persona. Hay gente que ha tenido 1 o 2 experiencias, o 3 o 5 o 10 en toda su vida. El resto del tiempo tiene que aprender a vivir por fe. Tiene que aprender a entender que Dios no se contacta con los sentidos, sino con el corazón, con el espíritu. Porque Dios es espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, bendito el nombre del Señor. Claro que hemos aprendido esa conducta porque somos personas que vivimos en un mundo caído, en un mundo que desde que el hombre pecó, las cosas se transversaron y el hombre comenzó a caminar guiado por sus 5 sentidos y por su mente natural, lo que él podía entender y captar a través del contacto que él tenía con lo físico, y pudo empezar a descubrir cosas, pero no es la manera como Dios lo creó para conocerlo a Él. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, el Creador, el Señor, Dios, nuestro Padre Celestial, ha comprendido la necesidad que el hombre tiene. Y Él mismo se ha revelado. Ahora, es interesante que aun cuando el hombre no puede conocer a Dios a través de los 5 sentidos, entiende que hay un creador, y muchas tribus salvajes comienzan a adorar a dioses que ellos mismos se fabrican con su mente, porque entienden que hay poder sobrenatural que está más allá de su entendimiento, y hacen esos dioses a su manera, de manera que ellos son los que lo fabrican con su imaginación y comienzan a decir: este es el Dios de la montaña, es el Dios sol, es el Dios luna, es el Dios esto, es el Dios lo otro. Pero el Dios verdadero, nuestro Dios, se revela y lo ha hecho a través de su palabra. Es a través de su palabra. Es a través de la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Y lo ha hecho a través de una manera que nosotros podemos entenderlo leyendo con nuestros ojos, hablando con nuestra boca y escuchando. Pero es la revelación de Dios. Y Dios se revela cómo Él es, quién es Él, cómo podemos tener contacto con Él, etcétera, etcétera, etcétera. Y la revelación más grande es la que Él nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Jesús vino a revelarnos a Dios como el Padre Celestial. Ahora, nosotros que hemos recibido a Cristo como Salvador y hemos nacido de nuevo, hemos recibido vida en nuestro espíritu. O sea, este espíritu nuestro que estaba separado de Dios, muerto en pecados, recibió vida, unión con Dios. Y hay algo interesante. La Biblia enseña que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Como dice la Biblia amplificada, Él nos dio la misma vida de Cristo mismo a nuestro espíritu. Y dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que el creyente en Cristo, el espíritu del hombre, del creyente, ha sido unido al espíritu de Cristo, que ahora es un solo espíritu.
Sí, es una unión tan grande, tan absoluta, que va más allá de nuestra imaginación. Mira conmigo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, por favor. Primera de Corintios 6, aleluya, versículo 17. Primera de Corintios 6, versículo 17. Es un versículo cortico, pero nos dice una tremenda verdad que muchas veces pasamos por alto. Pero el que, ¿ya lo encontraste? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, traducciones en inglés dicen, el que se une al Señor es un espíritu. Quiere decir que, si tú miras el versículo 16, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, el que se une al Señor viene a ser un solo espíritu con Él. El Espíritu Santo de Dios y el espíritu humano se unen, formando uno solo. Así eres tú dentro de ti. Tu espíritu ha sido unido al espíritu de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Dios nos ha dado el espíritu de su Hijo. Dice Gálatas, el cual clama, Abba, Padre. Si ese espíritu del Hijo de Dios, el espíritu de Cristo, ha venido a estar unido con tu espíritu. De modo que ya tú no estás más solo. Pero esa unión es espiritual, no es mental, no es emocional, no es física. Es espiritual. Sea que lo sientes o no, sea que lo ves o no, y claro que no lo ves porque es dentro. Pero si nosotros no estamos entendiendo esta verdad, la mayoría de las veces nos sentimos solos, nos sentimos deprimidos, nos sentimos que nadie nos quiere, que nadie nos entiende y que aún Dios se olvidó de nosotros, porque las cosas que estamos experimentando son negativas en un momento dado. Pero el Señor no se va. Jesús dijo, cuando el Espíritu venga, Él estará con vosotros para siempre. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. O sea, es una unión que no se puede disolver. Tal unión está dentro de ti en este instante. No solamente porque estás aquí en el santuario, pero te vas a tu trabajo mañana, te vas a tu casa esta noche a dormir, a donde quiera que tú vayas, tú no eres más tú solo. Tu espíritu se ha unido con el Espíritu del Señor y son uno. Bendito el nombre de Jesucristo. Oh, aleluya. Aleluya. Implica que cuando vinimos a Cristo y empezamos esta vida nueva, adquirimos otra clase de conocimiento. Además del conocimiento que el ser humano tiene por naturaleza a través de sus 5 sentidos. Ahora tú y yo tenemos el conocimiento a través de nuestros 5 sentidos para movernos en este mundo físico, pero como creyentes en Cristo tenemos el conocimiento de la presencia de Dios mismo, de quién es Dios, de cómo es Dios, de quién es Jesús, de lo que la palabra de Dios revela. Conocimiento que ahora nos enseña a caminar en esta vida de fe. ¿Por qué la vida de fe se hace tan difícil muchas veces? Porque queremos caminar por fe a través de nuestros 5 sentidos. Y es como estar oyendo la radio en FM, pero queriendo oír AM. Y no encuentras la estación por ningún lado, aunque mires todo, no puedes encontrar. ¿Por qué? Porque estás en otra frecuencia. Cuando tú como creyentes estás buscando a Dios, queriendo vivir para Dios, queriendo creer en Dios, a través de tus 5 sentidos, tú vas a estar frustrado todo el tiempo. Es por eso que nuestras oraciones no tienen respuesta. Porque oramos a Dios, quizá por sanidad, e inmediatamente nos tocamos a ver si ya no está. O nos miramos a ver. ¿Por qué? Queremos ver a través de los 5 sentidos que Dios respondió a nuestra oración. Cuando vemos que nada pasó, decimos, Dios no me escuchó. O Dios no me contestó. Quizá no es el tiempo todavía. Estamos tratando de contactar a Dios con nuestros 5 sentidos. Oramos a Dios, que es espíritu, pero con nuestros 5 sentidos.
Iglesia, cuando se trata de nuestra relación con Dios, es por fe. Y por fe es por otra clase de conocimiento, que no es el conocimiento físico, que no es el conocimiento natural, es conocimiento espiritual, es conocimiento revelado por el Espíritu de Dios a través de la palabra. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? O sea, es difícil andar por fe cuando queremos hacerlo a través de los 5 sentidos. Dios no está en lo físico. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En otras palabras, cuando estamos caminando con Dios, es sobrenatural. No es dentro del ámbito natural. El ámbito natural es el ámbito físico y mental y emocional también. Eso es lo natural. Cuando estoy triste, o cuando las cosas no están bien, estoy triste. Cuando todo va bien, estoy alegre. Sí, eso es natural. Sí, las emociones son parte de nuestra alma y nuestra alma realmente se mueve en lo natural. Dios está en lo sobrenatural. O sea, cuando vamos a caminar con Dios, es caminar por fe en su palabra, a pesar de lo que sentimos, o a pesar de lo que vemos, o a pesar de lo que no vemos, o a pesar de lo que no sentimos. Dios nos da la capacidad de ver las cosas que no se ven. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Cuando entendemos que hay 2 clases de conocimiento y aprendemos a distinguir entre estas 2 clases de conocimiento, andar por fe, vivir por fe, va a ser como algo natural. Y ahí debemos llegar. Ahí debemos llegar. Por eso es tan importante estas enseñanzas. Porque nosotros pensamos que ya lo sabemos. Nosotros pensamos que ya lo sabemos todo. Pero no es cierto. Yo estoy aprendiendo todo el tiempo. Sí, todos vamos perfeccionándonos, pero ninguno ha llegado al final. Ninguno puede decir, ya yo llegué, pasó, ya me gradué, ya lo sé todo, porque está equivocado. Es un continuo aprender, es un continuo crecer, es un continuo desarrollarnos espiritualmente. Tú y yo necesitamos, es como cuando aprendiste a manejar un carro o a montar una bicicleta. No es fácil aprender a montar una bicicleta. Hay gente que le pone las rueditas atrás para tener un equilibrio. Y cuando ya va practicando, le van quitando la ruedita y entonces se cae. Porque no tiene el equilibrio. Pero una vez que tiene el equilibrio que aprende, ya te vas. Y hasta manejas con una sola mano. O el carro. Cuando yo aprendí a manejar el carro, parecía que las manos se me clavaban en el volante. Yo iba así. Tenso, iba que parecía que no respiraba. ¿Por qué? Porque era algo nuevo para mí. Una vez que eso vino a ser parte de mi sistema, hasta con un dedo hago así. Lo más fácil pero uno llega a ese nivel a través de la práctica. Uno llega a ese nivel a través del entendimiento. Cómo funcionan las cosas, sí me explico. Lo mismo pasa en lo espiritual, iglesia. Para nosotros caminar en lo sobrenatural se nos hace difícil, porque estamos en otro nivel. Pero debemos esforzarnos para decir, yo no voy a parar hasta que eso para mí sea algo natural. Amén. Hasta que orar para mí sea algo natural. Padre, yo creo que Él me escuchó porque oré, y yo sé que cuando yo oro Él me escucha aunque no lo siento. Sí, debe ser algo natural. Pero eso cuesta siempre. Cuesta practicarlo, cuesta acostumbrarse, cuesta que eso penetre en nuestro sistema. Pero para allá vamos. Aleluya. Para allá vamos en el nombre del Señor. En Romanos 8, donde empezamos como base de esta enseñanza, míralo allí, Romanos capítulo 8. En el versículo número 5, el apóstol Pablo comienza a darnos el entendimiento a través del Espíritu Santo de esta verdad, de estas 2 clases de conocimiento. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas
del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, note que hay dos ocupaciones o dos maneras de pensar. La manera de pensar de la carne y la manera de pensar del Espíritu. Ahora, para entender esto de una manera más clara, lo que Pablo está contrastando aquí es la mente natural, la mente carnal y la mente espiritual. Ahora, la mente de la carne es la mente que se guía por los 5 sentidos. La palabra carne aquí habla de nuestros 5 sentidos, la vida sensual. La vida que es no sexual, sensual. Por nuestros sentidos, que se deja guiar por lo que sentimos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que tocamos. Esa es la manera de pensar humana, natural. Cada persona piensa en base a lo que ve o a lo que siente o a lo que entiende. Ese es su pensamiento. La mente del Espíritu es la mente que viene del Espíritu nuestro bajo la dirección del Espíritu Santo, guiado por la palabra del Señor. O sea, Pablo está contrastando aquí las dos formas de pensar, las dos clases de conocimiento. Y en el versículo 5 él dice, porque los que son de la carne, o sea, los que viven esta vida en el ámbito natural, los que piensan de acuerdo a su sensualidad, a sus 5 sentidos, su capacidad de percibir con los sentidos, dice la Escritura, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra ocuparse en el versículo 5, en el versículo 6, perdón, es una palabra que habla de pensar, poner la mente en las cosas de la carne. Te voy a dar esta definición de un autor que me gusta como él lo pone. Él dice, ocuparse de la carne no significa necesariamente que es algo pecaminoso. Todo pecado es carnal, pero no toda carnalidad es pecado. Lo vuelvo a decir. Todo pecado es carnal, es de la carne, pero no toda la carnalidad es pecaminoso. Carnal literalmente significa que pertenece a los 5 sentidos o que es sensual. Al ocuparte de la carne, estás permitiendo a tu mente que sea dominada por lo que puede ver, oír, oler, gustar, tocar o por lo que puede sentir. Estás ocupado de la carne cuando tus pensamientos principalmente se centran en el mundo físico. Cuando tú vives una vida guiado, centrado solamente por las cosas físicas, emocionales, tú eres carnal. Tú te estás ocupando de la carne. Y el ocuparse de la carne es muerte. Ahora no quiere decir que te mueres por pensar en la carne. Pero cuando tu forma de pensar está limitada a las cosas que puedes ver, oír, entender con tu mente natural, sentir, tú das lugar a las circunstancias controlándote a ti. Es allí donde viene la tristeza. Es allí donde viene la amargura. Es allí donde viene el resentimiento, el remordimiento, el odio. Todas estas cosas que producen a la larga muerte. ¿Por qué? Porque son cosas que producen enfermedades aún físicas. O sea, muchas enfermedades físicas son causadas por problemas emocionales. Falta de perdón, resentimiento. O sea, la gente no entiende, estrés. La gente no entiende cuán tremendamente peligroso es el estrés. Se dice que muchas enfermedades del corazón y muertes del corazón son producidas más por estrés que por colesterol. Se quiere decir que hay una relación íntima entre nuestra parte emocional y nuestra parte física.
Si nuestro pensamiento, nuestra mente está basada en lo que nuestra mente natural puede entender en base a lo que vemos, oímos, sentimos, etc., estamos totalmente bajo el control de nuestras circunstancias. Y eso produce que nosotros vayamos hacia muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Cuando tú y yo nos acostumbramos, y por eso estamos enseñando esto, nuestra meta es llegar a que esto sea algo natural para nosotros. Cuando comenzamos a permitir que el Espíritu Santo sea quien nos dirija, cuando enfrentas un problema, no vas a pensar en el problema hasta que el problema te gobierna y te frustra y te deprime y te no, vas a pensar naturalmente en lo que Dios dice acerca del problema. Va a ser algo que te va a capacitar para experimentar a Dios en tu vida. Y eso produce no muerte, sino vida y paz, tranquilidad, armonía. ¿Cuántos entienden lo que hablo? O sea, esto es totalmente importante para la vida cristiana. Versículo 7 de Romanos 8 dice, por cuanto los designios de la carne, la palabra designios allí significa manera de pensar. Por cuanto los designios de la carne o la manera de pensar de la carne, de los 5 sentidos de nuestra mente natural, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Cuando vivimos en la manera de pensar de la carne, estamos en una frecuencia y Dios está en otra. O sea, no estamos en armonía con Él. No estamos en acuerdo con Él. No hay relación, no hay compañerismo, no hay comunión. Entonces, no podemos recibir de Dios esa paz, esa tranquilidad, esa dirección, esa vida abundante. Dios quiere impartirla, Dios quiere darla. En efecto, Dios la ha puesto en nuestro espíritu, pero no pasa a nuestra mente, no pasa a nuestro cuerpo, no pasa a nuestras emociones, porque nosotros la bloqueamos con nuestra manera de pensar. ¿Me está entendiendo ahora? O sea, esto es absolutamente importante para el desarrollo del creyente. Ahora el versículo 9 dice, antes de ir al versículo 9, note que el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne o la forma de pensar de la carne son enemistad contra Dios. Cada vez que tú piensas basado en tu carne, en tus sentidos, en tu percepción de las cosas, de acuerdo a cómo tú entiendes naturalmente, tú estás en enemistad con Dios. Porque Dios está en otra frecuencia. Un ejemplo, por ejemplo, Dios pues suplirá todo lo que me falta. Y yo digo, ¿cuál falta? Si mira cómo está de vacío mi refrigerador. Si mira el carro que tengo que no sirve para nada. Si mira esto, si mira lo otro. Yo estoy en otra frecuencia. Yo estoy diciendo, Dios, esto jamás será posible para mí. Pero Dios dice que Él suplirá. Pero yo estoy diciendo que no. ¿Por qué yo estoy diciendo que no? Porque yo estoy pensando de acuerdo a mi carne y Dios es espíritu y Él está pensando de acuerdo a Él en su falta de límite. Amén. O sea, entonces mi pensamiento es enemistad con Dios. No hay acuerdo. No hay acuerdo. Y esto es cuando dice la Biblia, por su herida fuimos sanados. Dios dice que fuimos sanados. Nosotros decimos no. Y nos enojamos cuando alguien nos quiere decir que ya fuimos sanados. No, es que tú no tienes, tú dices así tan fácil porque tú no tienes mi enfermedad. Y atesoran su enfermedad como que es algo tan preciado para ellos que no quiere que nadie se lo quite. O sea, así hacemos inconscientemente. Es que mi artritis no me deja caminar. Mi diabetes me tiene limitado. Es mío. Yo lo compré, me lo regalaron. O sea, nosotros, ese es nuestro vocabulario. O es el vocabulario de mucha gente. Y tú lo has escuchado.
Y tú lo has escuchado, ¿sí? Debemos empezar a caminar con esta dirección en nuestra mente. Yo quiero llegar a estar de acuerdo con Dios y no con mis 5 sentidos cuando se trata de las cosas de Dios. ¿Sí? No trate de aplicar esto cuando se trata de pasar la calle. Cuando vas a cruzar la calle, usa tus 5 sentidos. No, ¿Me estás entendiendo? Ya todo tiene su lugar. Estamos hablando de cuando, en nuestro trato con Dios, en nuestra comunión con Dios, en nuestro conocimiento de Dios. ¿Ok? Sí, no podemos ir a extremos que son ridículos. Eso no funciona de esa manera. Aleluya. Eso no funciona de esa manera. ¿Por qué? Nuestra mente carnal no se sujeta a la ley de Dios. No se sujeta. Es rebelde contra Dios. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta lo que el pecado ha hecho en el hombre. Cómo el pecado ha distorsionado al ser humano. Al punto de que el hombre y Dios no están de acuerdo. ¿Ah? No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Cuando dice a la ley de Dios es a la palabra de Dios. Y ni tampoco puede. No puede. La mente natural no puede sujetarse a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Se rebela. Tú y yo necesitamos sujetarla, renovándola a través de la palabra de Dios. Y los que viven según la carne o según la mentalidad de la carne no pueden agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La vida que agrada a Dios es la vida de fe, no es la vida del pensamiento humano natural. Ahora, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Como dije al principio, literalmente este versículo dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Cuando tú viniste a Cristo, tú pasaste de la posición de estar en la carne a la posición de estar en el Espíritu. Si no está hablando aquí ahora de que tú eres muy espiritual, no. El hecho mismo de haber nacido de nuevo nos saca de la posición de en la carne y nos traslada a la posición en el Espíritu. No está hablando ahí del estilo de vida. En este pasaje no está hablando de nuestra posición. Ahora, mi estilo de vida va a ser mostrado o manifestado en base a cuál es mi posición. Tú eres conforme tú piensas en tu corazón. Si tú piensas que todavía tú eres alguien que no puedes entender a Dios, que bueno, tú caminas de acuerdo a tus pensamientos, así me enseñaron y así voy a hacerlo y yo no hago caso a lo que este pastor está diciendo, ok. Tú estás en el Espíritu porque eres un creyente, pero estás caminando en la carne. Estás caminando en la posición de alguien que no tiene a Cristo. Y hay muchos cristianos que caminan su vida diaria como alguien que no tiene a Cristo. Y cuando hablan con el vecino que no es cristiano, la conversación es muy amena y están de acuerdo en todo. El incrédulo dice, ay no, pues yo no sé qué voy a hacer ya no me alcanza el dinero. Y el cristiano dice, no, a mí menos. Están de acuerdo. El creyente y el incrédulo están de acuerdo. O sea, tu posición en Cristo es en el Espíritu, pero en la práctica estás en la carne. Estás al nivel del que no conoce a Jesús. Entonces, ¿cuáles son los resultados que vamos a obtener? Los mismos resultados que el incrédulo obtiene. Quejas, lamentos. No, hoy me duele, ya la espalda no me duele. Ay, pero ahora es la rodilla. Es el lenguaje. El lenguaje habla lo que está en nuestro corazón. No estamos hablando el lenguaje de Dios, porque no estamos pensando a la manera de Él. Dos clases de conocimiento. Mas vosotros, y aquí con esto termino, mas vosotros no estáis en la carne, lo voy a leer así, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esto lo voy a discutir la semana próxima con el favor de Dios. Mas el Espíritu vive.
tu espíritu humano vive a causa de la justicia. O sea, cuando tú y yo nos dejamos llevar por nuestro cuerpo, estamos dejándonos llevar por un muerto. El cuerpo está muerto en cuanto a la relación con Dios. El cuerpo todavía ha sido comprado, pero no ha sido redimido. El cuerpo va a ser redimido cuando Cristo venga y nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto es un cuerpo que está muerto. O sea, cuando tú te dejas llevar por tus 5 sentidos para vivir la vida cristiana, tú estás dejándote guiar por un muerto, por tu cuerpo. Tu espíritu vive. Tu espíritu tiene vida, la vida de Cristo allí, a causa de la justicia. ¡Ja! ¡Aleluya! Esto es fantástico, iglesia. Cuando permitimos al Espíritu Santo abrir nuestro entendimiento y decir: Señor, revélame lo que ya tú me has dado. Estas son cosas que ya están en ti y en mí. No es cosas que Dios nos va a dar mañana si nos portamos bien. No, ya Dios lo puso en tu espíritu. Él te ha dado su espíritu para que su espíritu te revele estas cosas y tú vivas en ese nivel. Pero es nuestra responsabilidad esforzarnos para poder dominar esta situación. De la manera que dominas el volante de tu carro, al principio te cuesta, pero llega el momento que ya tú te sientes familiarizado con ello y para ti es algo natural. De la misma manera tú y yo necesitamos trabajar con esto hasta que esto sea algo natural para nosotros y decir: ok, el Espíritu está en mí, sea tan natural como decir: tengo los 5 dedos de mi mano. Eso es crecimiento a una vida victoriosa. Crecimiento a una vida de poder. Crecimiento a una vida que realmente puede dar testimonio a otras personas. ¿Por qué? Porque aquellos que están a nuestro alrededor ven nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir y van a decir: wow, este tiene algo que yo no tengo. Estamos en el mismo mundo, estamos pasando las mismas cosas, pero la actitud de él es de una manera y la actitud mía es de otra. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y ahí está la oportunidad para decir: es que Cristo vive en mí y su palabra es verdad en mi vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La semana próxima continúa la segunda parte de este tema tan interesante. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor. Oh, aleluya, gloria al nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, que nos llena de entendimiento. Conocimiento para poder disfrutar de comunión íntima contigo. Recibir dirección tuya. Iluminación de tu espíritu. Oh Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Qué bueno es saber que tú nos has levantado a un nuevo nivel. El nivel espiritual. El nivel al cual tú creaste al hombre al principio. Oh Padre, ayúdanos a entender que estando en Cristo tenemos, Señor, ese privilegio de caminar en el nivel que tú diseñaste para el hombre en el principio. Caminar en comunión contigo, caminar señoreando sobre nuestras circunstancias y problemas, porque caminamos basados en tu palabra, guiados por tu espíritu, con esta mente espiritual, con este conocimiento que tú revelas a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Oh, levanta tus manos, mi hermano, mi hermana, y dale gracias al Señor, porque su palabra es espíritu y vida.